el día de hoy, sábado, vamos a tener a bien, pues, justamente ya ahorita empezar a grabar la clase dándoles esa cordial bienvenida, ¿eh? Así que esto no nos va a demorar más que unos segunditos. Vamos a ver, aquí la empezamos a grabar. Y listo. Bueno, como si nada, ya prácticamente esta será la sesión número 3. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Y como bien les digo, pues imagínense ya sesión número 3. Vamos a hablar de un tema bastante sencillo, bastante simple. De repente hasta les va a sonar muy repetitiva la clase de hoy, pero bueno, ya si se le echaron un vistazo, te voy a cargar la pequeña presentación que tenemos preparada. Les decía que si le echaron un vistazo a la microclase, saben que vamos a estar platicando acerca de lo que son las fuentes del derecho. Vamos a ver si ya cargó la presentación. Muy bien, se deja. Permítame. Sí, ahí estamos. Vamos a hacer un poquito más grande la vista. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, hablaremos acerca de las fuentes del derecho, justamente en esta tarde, ya lo pueden ver ustedes en sus pantallas. Y pues, con fuente de derecho, desde luego, vamos a ver desde el punto de vista genérico, pasando por lo doctrinario, hasta entrar directamente en lo que nos compete, que es el derecho administrativo per se. Así es que avanzamos entonces, damas y caballeros. Tenemos en sus pantallas una definición muy sencilla de lo que primero que nada son las fuentes del derecho. Ya sabemos que fuente, pues se le da esa denominación siempre, incluso en el plano legal, a todo aquello que por supuesto nos va a repercutir el nacimiento de un lugar, el nacimiento de algo. En este caso, pues nos estamos refiriendo ni más ni menos que al nacimiento de la norma, el nacimiento de lo que será el derecho mismo, la legislación incluso. Entonces, por eso es que la palabra fuentes es utilizada definitivamente en este tipo de acepciones. La definición que tenemos aquí en sus pantallas, vamos, que dice que estas fuentes del derecho son aquellas que contribuyen o bien aquellas en las que se origina un sistema jurídico, ¿verdad? Un sistema legal, ¿verdad? De las cuales, por supuesto, van a nacer normas jurídicas. Una vez alguien decía, pero ¿por qué otra vez dice normas jurídicas? Y no todas las normas son jurídicas, recuérdese que no. Cuando ustedes empezaron a estudiar derecho, valga la cuestión, se recordarán que ahí en Derecho 1, en ese curso, ustedes vieron de que habían normas, además de las jurídicas, que son las que nos interesan a nosotros, normas religiosas, normas morales, normas de convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de normas que van más allá y por eso es que siempre en materia de derecho, pues hacemos énfasis en la temática de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque estas son las que regulan la vida de todas las personas, personas individuales como nosotros y personas jurídicas como las entidades mismas que pues también efectivamente existen, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esa es la ampliación que su servidor siempre le hace a las definiciones, porque es el sentido de poder estudiarlas como tal. Entonces, pues, eso es ni más ni menos que una fuente del derecho, ¿no? Volvemos a hacer la síntesis de aquellas que contribuyen o bien ven dónde se origina el sistema jurídico, ¿verdad? Donde al mismo tiempo nacen las normas jurídicas que van a regular las vidas de todos nosotros. Bueno, estas fuentes del derecho como tal, por supuesto, tienen distintas clasificaciones. Ahorita estamos hablando, ojo, porque hoy vamos a hablar de fuentes del derecho de forma general, tal y como está en el programa, y después ya vamos a entrar directamente a las fuentes del derecho administrativo, que no es lo mismo, ¿no? Ahorita estamos hablando del plano general en el derecho como tal. Por eso les decía que si ustedes ya vieron
el videíto, ¿no? Donde la colega les refiere, pues ella por eso hace la diferenciación, ¿no? Entonces, primero platicamos acerca de las fuentes del derecho de manera general, incluyendo pues a todos los derechos que existen, ¿no? En las ramas públicas y privadas, tienen prácticamente estas mismas fuentes. Y después ya, para ser muy específico, pues estaremos hablando de las fuentes del derecho administrativo. Bueno, hablemos pues de las fuentes formales. A ver, esta sola palabra de formal, cuando nosotros decimos, veamos etimológicamente de dónde viene la palabra formal, ¿no? Formal significa algo que tiene forma, algo que puede ser bien definido, ¿sí? Por otro lado, sé que alguien tendrá la acepción de pensar que algo formal es algo que efectivamente es muy serio, que es muy recto, pero no, esa es otra acepción. La que nos interesa a nosotros en el punto de vista legal es justamente esa que se refiere a la forma, a la estructura que se va dando, ¿no? Porque las fuentes formales, como tal, llevan una forma para su eventual creación. Eso es lo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Y eso lo vamos a ver ahorita en breve. Acá dice, en esta definición que también abordamos de enciclopedia jurídica, eh, que las fuentes formales del derecho, dice, son textos, son también documentos en los que se recopilan ¿qué? Leyes, por un lado, los decretos que hace el Congreso de la República, o bien dentro de esos textos o documentos vamos a encontrar también otros conceptos relacionados con el plano legal. Entonces, aquí, prácticamente en esta primera parte de la definición, como ustedes ya se dieron cuenta, nos está lanzando a dos clases de fuentes formales. Por un lado, la ley o la legislación, y por el otro lado, la doctrina, ¿no? Ambas, como ya ustedes se dieron cuenta, pues versan en textos o documentos, por eso lo que bien decía, eso dice, algunas se recopilan en leyes o decretos, lo que les decía, y otros en conceptos relacionados. Entonces, ya sabemos que las que se recopilan en leyes, pues es todo el tema de la legislación, y la que trata sobre los conceptos y demás definiciones de los estudiosos del derecho, pues es la doctrina, ¿no? Ojo, no hemos terminado. Recordémonos de que son 4 siempre las fuentes formales. Esta es una pregunta bien sencilla. Yo siempre les hacía la broma a mis estudiantes allá cuando íbamos al campus, ¿verdad? Hace unos, híjole, ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Eso hace como muchos años, pero hace 2 años que estábamos por allá. Y hace 8 años más cuando empezábamos nosotros a estar ahí en la universidad rural. Pues yo les decía, para que no se le olvide a usted, ¿cuántas patas tiene un chucho? Les decía de broma. Y obviamente pues todos me decían 4, pues entonces que no se le olvide que son 4 las fuentes formales del derecho. Ahorita ya hablamos de 2 de ellas, la legislación y la doctrina, y ahora pues hablamos de las otras 2, que son ni más ni menos que la costumbre, ¿sí? Que la costumbre no es otra cosa, damas y caballeros, que un hecho reiterado y constante que se realiza sobre una acción. Eso es la costumbre, un hecho reiterado, constante, que se realiza sobre una acción, ¿verdad? Luego, pues también tenemos a la jurisprudencia. Esta sí es más formal, inclusive para algunos autores, la jurisprudencia es conocida como doctrina legal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque desde luego son los distintos fallos que se dan por parte de las altas cortes del país sobre un mismo sentido, sobre un mismo hecho, ¿verdad? Esas son definitivamente, damas y caballeros, o esa es la definición, mejor dicho, de lo que es jurisprudencia. Ojo, aquí la definición nos sigue diciendo algo más, dice que consisten en procesos de creación de leyes. Entonces, la costumbre y la jurisprudencia también consiste en un proceso, ayuda o coadyuva a que se realice un proceso de creación de leyes, por supuesto. Reiteramos que la costumbre es un hecho constante que se realiza sobre un mismo acto.
En el plano administrativo, pues no le entramos tan de lleno a la costumbre por el famoso principio de legalidad y juridicidad, como ustedes recuerdan. No obstante, sabemos que a manera general, ¿verdad? La costumbre ha sido una fuente formal del derecho. ¿Y por qué formal? Por la forma continua, acuérdense de la palabra forma continua y reiterada en que las personas viven haciendo las cosas, ¿no? Y la jurisprudencia, pues ya sabemos nosotros que para que sea jurisprudencia como tal, pues se tienen que tomar 5 fallos procesales en un mismo sentido para que pues ya se pueda considerar a la jurisprudencia como fuente de derecho. Pero aún así, fíjense que habiendo por lo menos un fallo de jurisprudencia sobre un caso de aquellos raros que uno no los estudia en la universidad, sino solo cuando está en la práctica los mira, y hay esos fallos esporádicos, aún puede servir para influir en un proceso como tal. Así que se los dejo ahí en el pensamiento, ¿no? Sus modos, sus empleos, sus alcances, sus funciones. Dice aquí termina de decirnos esta definición y con todo el sentido, yo no voy a contradecir esto, al contrario, vemos cómo al mismo tiempo las fuentes formales, que son 4, tienen distintos mecanismos de acción, ¿no? Yo podría poner también dentro de textos y documentos, obviamente, no solo a la legislación y a la doctrina, también a la propia jurisprudencia, porque la jurisprudencia queda plasmada, por supuesto, en documentos, ¿verdad? Normalmente en sentencias que emiten las altas cortes del país, entiéndase Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, pero ojo, con materia laboral no hay recurso de casación. eh, el más alto, el tribunal más alto para ellos, pues es la sala de la Corte de Apelaciones. Y ahí las salas de la Corte de Apelaciones también emiten su jurisprudencia, por supuesto, en el ámbito de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en consideración. Así es, pues, de que eso es en relación a estas primeras 4 fuentes formales. ¿Y son las únicas fuentes formales del derecho? Sí, son las únicas que tienen una forma muy específica para poder llegar a constituir derecho. De la ley ya hablaremos un momentito más cómo se hace. De la doctrina, pues ya sabemos, ¿no? Si usted, y le va a pasar, ¿no? Ya cuando usted sea pasen los años, se gradúe, trabaje en distintas entidades del gobierno, de justicia, en bufetes profesionales, inclusive en lugares internacionales, y pase, incluso se instruya estudiando algún posgrado, etcétera, pues usted ya va a poder opinar desde el punto de vista de la doctrina. Usted mismo va a poder hacer un libro, no sabemos, ojalá que sí, ¿verdad? Eh, Avanzamos. Decimos ahora las fuentes materiales o fuentes reales. Bien, lo real no es otra cosa y no tiene nada que ver con los términos de la realeza y de las jerarquías monárquicas. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Siempre que hablamos de una fuente real, yo les he dicho a mis estudiantes que no quiero que esa palabra solo la memoricen y la estén, va a repetir y ya, que tiene un sentido muy simple. Cuando decimos algo, una fuente real, estamos aplicando a la realidad, a lo que estamos viviendo, a eso. Yo recuerdo que escuchaba más de alguna persona que siempre dice, es que en el estado de Guatemala, y como les he dicho, pues he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar en algunas entidades del estado. Pero he escuchado a colegas y a inclusive gente que no es profesional decir, es que en el Estado debería de ser lo más pagado, lo mejor pagado. Eso es falso, apreciable estudiante. Si nos vamos muy a la realidad económica del país, a las necesidades que tiene nuestro país, los funcionarios empleados públicos deberían de ser los menos retribuidos, porque nuestro país tiene una realidad muy triste. Y sin embargo, aunque usted no lo crea, manejamos sueldos bastante altos ante la precariedad de nuestro país. Entonces no somos muy realistas en cuanto a esa temática.
¿verdad? Imagínense, un ministro en Guatemala puede ganar más que un ministro allá en Francia, por darles una idea. Entonces, vemos cómo no nos enfocamos mucho a la realidad. Pero es importante que el derecho sí lo hagan, que cuando nazca una norma jurídica, esta tome en cuenta la realidad económica, social, cultural, religiosa, etcétera, geográfica de un país, ¿no? Entonces, por eso decimos, las fuentes reales, pues, ¿qué son entonces? Es todo ese marco legal, es todo ese marco de realidad, perdón, que se debe tomar en consideración. Y voy a dar un ejemplo luego de una fuente real del derecho. Entonces, aquí tenemos una definición que parece muy amplia, que toma en cuenta la realidad social, lo que hace un rato les decía, de un país o comunidad para determinar un contenido de una ley en carácter jurídico. Pues sí, eso debería de tomarse en cuenta. Claro, créanme que no solo Guatemala tiene el problema de que no muy se aplica a la realidad, porque estábamos viendo su servidor, ¿no? Que cuando inclusive algunas potencias europeas formaron países, lo hicieron mal, ¿no? Digamos, ahorita el gran conflicto de Ucrania, ustedes están viendo que puede derivar en una horrible guerra que puede tomar tintas hasta de mundiales. Definitivamente, pues obedece a que no hay una adecuada estructura administrativa legal en cuanto a la formación de la propia Ucrania, que tiene un lado que es prorruso, otro lado que es proindependiente y otro lado de la gente pues, que no le interesa nada y le vale, en fin. Pero sí, eso de tener lados divididos en una nación, eso es complicado. Ya, eso me hace recordar al célebre Nicolás Maquiavelo y su frase célebre en la famosa obra del Príncipe, que la pueden leer ahí ustedes cuando quieran. Él decía, divide y vencerás. Entonces, una sociedad dividida tiende a resquebrajarse que una sociedad que está muy bien. Y eso tiene que ver, repito, cuando no se aplica una realidad, en este caso, allá lo que pasó en Ucrania, ¿verdad? Que es cultural, histórica y geográfica. Entonces, y ahí están los conflictos en este país, eh, que, que, que dicen que Rusia se les está metiendo hasta la cocina, los rusos dicen que Estados Unidos la quiere usar de plataforma para poner misiles en la nuca de Moscú, en fin. Creo que los dos países tienen razón, ¿no? Tanto Rusia como Estados Unidos. Pero, bueno, en fin, damas y caballeros, no nos desviemos del tema y estamos diciendo de que estas fuentes reales pueden llegar a formar leyes o normativas, ¿verdad? Como bien dice acá esto, creadas por quiénes, pues por autoridades. Autoridades, en este caso, el propio gobierno central u organismos autorizados, dice acá, como quiénes, pues como el organismo legislativo, por supuesto, que es el que tiene la potestad legal para hacerlo. Y por eso más adelante ustedes ven que dice parlamentos o asambleas. Pero Guatemala no utiliza un parlamento ni asamblea, sino lo que tenemos es un Congreso de la República. Luego dice que en este sentido las leyes formulan consideraciones en el punto de vista que debería ser económico, político, social, cultural, histórico, religioso, etcétera, etcétera. Aunque dice que no se debe usar el etcétera, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eso forman las fuentes formales. Reales, perdón. Recordaba ahorita, una vez un estudiante me decía, ¿puede darnos ahorita un ejemplo de una fuente formal? Se las doy, por supuesto, con mucho gusto. La pandemia de COVID, esta que ya se estacionó por mucho tiempo, eh, ya llevamos pues más de 2 años con ella, esta vino a crear aquella situación de la normativa que dice que todos tenemos que usar la mascarilla o cubrebocas. Eso, damas y caballeros, es una fuente formal. Entonces, cuando ya queda regulado, que queda regulado, y si usted trabaja en una entidad del Estado, lo sabe, que dice, salieron los acuerdos ministeriales, incluso acuerdos gubernativos, de que todos los empleados y servidores públicos debemos de usar mascarilla cuando estemos en nuestras labores. Entonces hay gente que desobedece, ¿no? No sé por qué nos cuesta, y por esa gente desobediente,
es que pues al final de cuentas estamos todavía con el COVID como lo tenemos. Entonces, bajo esas circunstancias, ahí vemos nosotros cómo la realidad vino a crear efectivamente una fuente de derecho. En este caso, el usar el cubreboca o mascarilla se convirtió ya no solamente en algo de precaución y ya, sino que también reiteramos, pues es una necesidad en este tiempo. Sabrá Dios por cuántos meses o años tendremos que seguirla usando. Bueno, luego, están las fuentes históricas. Esto yo creo que la sola palabra nos lo dice todo. Disculpe. La historia, bueno, nació hace unos 5000 años atrás, ¿verdad? Con un acontecimiento vital que se llamó la escritura, ¿no? Desde que el ser humano tuvo la capacidad de escribir y anotar todo lo que sucedía, desde ahí hasta nuestros días está la historia. La historia es una ciencia, como bien sabemos nosotros, pero esta ciencia auxilia también como una fuente de derecho cuando así corresponde. Entonces, cuando nosotros echamos un vistazo a aquellos documentos, ahora ya me centro en la definición que está en sus pantallas, inclusive obras literarias, ¿no? Tratados científicos o testimonios, dice ahí, cuestiones que también van, por supuesto, lo que más nos interesa a nosotros, en el carácter jurídico. Eh, Esto viene definitivamente a constituir una evidencia de que los pueblos y las comunidades que se han estado organizando con el transcurso del tiempo, a partir de esas circunstancias, han ido haciendo normas. La creación de leyes de Guatemala, pues tiene su tiempo, ¿no? Nosotros vamos a echar un vistazo ahí en la historia, cuando ya el primer congreso formal, cuando ya nos situamos como la República puramente de Guatemala, hacia 1936. Usted dirá, pero no somos independientes de 1821. Sí, no, ¿verdad? Ya es cuando Guatemala se convierte en la República de Guatemala que hoy conocemos. Era muy bonito, a mí me gustaba mucho la idea de patria grande, soy sincero, de cuando éramos la Provincias Unidas de Centroamérica. Me gustaba mucho la idea de ser un solo país dividido en 5 provincias. Desgraciadamente, principalmente a los oligarcas guatemaltecos no mucho les gustaba esa idea, ¿verdad? Y después ya vimos a personajes como Justo Rufino Barrios, que quiso unificar a Centroamérica por las armas y no lo logró, etcétera, ¿no? Pero, insisto, ahí nos va marcando a nosotros cómo históricamente ya Guatemala tuvo su primer Congreso de la República desde 1936 hasta nuestros tiempos. Entonces, todo eso que les acabo de contar es pura historia. Pero ¿de dónde ha partido? Bueno, tenemos que irnos mucho más atrás. Ya en Babilonia se hablaba del famoso código de Hammurabi. Quizás si a alguno de ustedes les gusta la historia, que es una ciencia hermosa, bueno, a mí me gusta mucho, eh, definitivamente van a decir, este Hammurabi, como que es tiempo antes de Cristo, por supuesto, ¿no? Babilonia ahí, varios siglos, ahorita sí les debo cuántos siglos exactos antes de Cristo, Hammurabi hace su código y establece cosas muy interesantes, en ellas la famosa ley del talión, algo que en el derecho penal estuvo vigente por muchos siglos. Usted lo recordará que inclusive después fue plasmado a la Biblia. Acuérdese que los hebreos fueron cautivos del pueblo de Babilonia. Babilonia era un imperio, ¿sí? Entonces, ellos inclusive pues invaden Israel e incluso se llevan a los judíos directamente a Babilonia, lo que hoy es Irak, por cierto. Entonces, y ahí ellos escuchan aquella cuestión que decía Hammurabi, ¿no? Que expresaba ojo por ojo y diente por diente, la famosa ley del talión, que también estuvo dentro del código de Hammurabi, por darles un ejemplo.
otra fuente histórica del derecho, eso fue en penal, claro, usted dirá, pero eso ya quedó atrás, por supuesto, pero fue fuente de derecho, el Código de Hammurabi, ¿sí? Y vaya, si lo fue por muchos siglos. Otra de las fuentes históricas que han sido muy peculiares y que vale la pena mencionar, hablábamos, si no me falla la memoria, también la semana pasada, de la Revolución Francesa. Aquella declaración de los derechos del hombre y del ciudadano emitida en 1789, una fuente de derecho que subsiste hasta nuestros días. Es el preámbulo para las garantías constitucionales y derechos elementales de todos los seres humanos. Igual la declaración del Benemérito Pueblo de Virginia de los Estados Unidos de 1777, si no me falla la memoria, también, por supuesto, llegó a ser parte de lo que hoy en día nosotros conocemos como fuente del derecho humano como tal. ¿Verdad? Para ir aboliendo temas de esclavitud y todo eso fue que sirvió esa declaración, que también, por supuesto, permitía a los Estados Unidos de América ser independientes de Inglaterra, ¿no? Pues bueno, estas son dos simples reseñas de lo que es apreciable estudiante, ni más ni menos que las fuentes históricas del derecho. Bueno, ahora que ya hablamos de las fuentes del derecho como tal, tenemos que entrar al detalle de la asignatura, de lo que nosotros estamos estudiando, ni más ni menos. Entonces, decimos que ahora vamos a entrar a conocer las fuentes del derecho administrativo. Ah, pero el derecho administrativo tiene fuentes distintas a las anteriores. Vean, pues, no significa exactamente eso, pero voy a darles un ejemplo. Digamos, cada rama del derecho tiene sus propias fuentes, por así decirlo. eh, yo también doy el curso de Derecho Procesal Laboral y todo el tema laboral allá en la universidad. Yo creo que varios de ustedes por eso ya también me conocen. Em, yo les doy un claro ejemplo ahí, que en materia laboral vemos nosotros que la costumbre es una fuente del derecho nata, ¿eh? Y hasta el Código de Trabajo establece que según costumbre más favorable al trabajador, ya desde ahí la ley está diciendo que la costumbre es fuente del derecho y que el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley profesional y el reglamento interno de trabajo, etcétera. Es decir, tiene su normativa y sus fuentes de derecho muy específicas, el derecho laboral. Bueno, el derecho administrativo también. Así pues, es como se clasifican de manera general. Hay tres tipos, ¿no? Las positivas, las racionales y las llamadas fuentes supletorias. Ya vamos a ir viendo cada una por separado. Lo de positivas, que es lo primero que aparece en sus pantallas, yo lo cuestiono un poco, ¿no? Yo más bien le hubiese colocado como fuentes vigentes legales, porque resulta de que realmente eso de ser positivo, ojo, la positividad en el derecho significa una cosa, que todo aquel derecho que no está que no solamente está vigente, sino que se cumple íntegra y totalmente, es derecho positivo. Eso es derecho positivo. Y en Guatemala tenemos un montón de leyes, somos un país en el que estudiar derecho es complicado, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes que están en las últimas. Eh, Son un montón de leyes las que hay para cada cosa, caso, etcétera, y muchas están ahí puestas y ni se cumplen, otras ni las van a entrar ustedes a ver en su vida jurídica, en fin. El caso es de que no todas las fuentes legales del país son positivas, no todas, repito, porque el derecho positivo, y no es algo que me esté inventando yo, es aquel que no solamente está vigente, sino que se cumple. Ahí se recuerda usted de esa circunstancia. Y dice acá, pues a qué se le conoce como fuentes positivas. A todas aquellas, damas y caballeros, se comprenden los cuerpos normativos, no cualquier normativa, de normativa jurídica de un país.
Entienda, ahí vamos a recordar ahorita un poquito de don Hans Kelsen, porque partimos de lo positivo, hablando de las leyes constitucionales, bajamos a las leyes ordinarias, luego pasamos a los reglamentos, después a las normas individualizadas, normas jurídicas, ¿no? Como que pueden ser reglamentos internos, los contratos, etcétera. Todo eso, damas y caballeros, pues sería en conjunto las fuentes positivas. Reiterando mi discrepancia en cuanto al hecho de que positivo es, y no lo digo solo yo, lo dice la doctrina, lo dicen los juristas, que el derecho positivo solo es aquel que además de ser vigente también se cumple a cabalidad, y sabemos, repito, que hay varias normativas en nuestro país que no se cumplen. Ale me decía un día, Lick, deme un ejemplo de una normativa que no se cumple. Yo le decía simple y sencillamente de nosotros como lo es la pena de muerte. Está vigente, pero como le hace falta una pata al gato para que tenga cuatro, porque no está la ley esta del indulto que este señor, otro presidente de los muchos corruptos que hemos tenido, como lo es Álvaro Colón, se le ocurrió, ay, que él no tenía para estar ahí, que no quería llevarse la sangre de nadie. Y yo me recuerdo, hablábamos con varios colegas que en el tiempo de Colón llevaban a ver al día hasta 50 muertes violentas diarias. Y la gasolina que ya casi va camino en el tiempo de Álvaro Colón, donde casi alcanzó el precio de 48 quetzales el galón, ¿verdad? Pero bueno, eso ya me desvió por otro lado. Pues este señor dejó, ahí está vigente la pena de muerte, pero no es positivo. Eso no es positivo. Hay un claro ejemplo de la situación. Otro caso, en penal, en derecho penal hay mucho derecho que no es positivo. Está regulado ahí el tema del aborto. Yo no sé si le preguntamos a un juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, si ha condenado a alguien últimamente por el delito de aborto, le va a decir a nadie. Entonces, el derecho penal, lamentablemente, pues es ahí vemos nosotros un claro ejemplo de un montón de artículos. Imagínense, una vez hablaba con un abogado argentino, me decía que el Código Penal argentino no tiene más de 250 artículos y nada más. Y nosotros acá pues ya tenemos eh, más de 470 delitos, más las faltas. Y aparte tenemos que sumar todas las leyes penales relacionadas con la ley contra la narcoactividad, ley contra la violencia y otras formas de violencia contra la mujer. Híjole, femicidio, perdón. Híjole, un montón de leyes penales que tenemos y muchas ni se cumplen ni nada. Entonces, por eso es de que eso de positividad nos deja un apartado, ¿no? Luego están las llamadas fuentes racionales. ¿Por qué se le llama así? Esta es una definición muy propia, esta sí la hizo su servidor, ¿no? Se le llama racionales porque parten del raciocinio de nosotros como seres humanos, gracias a ese conocimiento científico. Y dirán, pero lo científico, ¿qué es el derecho? Por supuesto, el derecho es una ciencia. ¿Eh? Entonces, ese conocimiento científico en derecho, ¿eh? Y vamos creando justamente opiniones, vamos creando efectivamente disposiciones. Es por eso que entre las fuentes racionales tenemos a la jurisprudencia, a la doctrina y a los principios generales del derecho. Pero la jurisprudencia racional, por supuesto. Cada vez que los magistrados, cuando ustedes tengan la oportunidad de echarle un vistazo a una sentencia, eh, bueno, yo no sé si alguno de ustedes todavía es de los que dice, ay, no, qué aburrido leer una sentencia. Porque si son de esos, híjole, me preocupa porque los abogados tenemos que vivir leyendo, ¿verdad? Aunque ustedes ya se dieron cuenta, creo que los que ya llegaron hasta aquí es porque sí ya no tienen dudas, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee una sentencia, pasamos la etapa preliminar del encabezado, luego ya caemos a la parte considerativa.
que es la de los hallazgos, ¿no? Ahí vemos los considerandos, ahí está el raciocinio, ¿no? Antes de la parte tutorial, que es el fallo, que yo sé, cuando uno trabaja defendiendo a alguien o lo que sea, pues se va rapidito al fallo, pero cuando ya va a entrar usted a impugnar incluso, le echa el vistazo sí o sí a los considerandos, porque ahí está ese razonamiento de lo que le estoy diciendo. Cuando dice una de las cortes, estoy expresando que a partir de aquí se consideró que hubo una violación al derecho. Ah, mire, desde ahí lo está diciendo. Con base ahí empieza el desarrollo. Como digamos lo que hablábamos la semana pasada, a ver si ustedes se recuerdan, platicábamos acerca del principio de juridicidad, ¿verdad? En la juridicidad misma vemos nosotros que hay personas que dicen, ay, pero ¿cómo es posible que eh, cuando alguien interpone un recurso em, o hace hace un recurso de revocatoria, por darle un ejemplo del plano administrativo, ¿por qué no lo rechazan de plano, verdad? Habían colegas que yo les conté que decían eso, porque según el principio de legalidad, lo que está en la ley, punto. Y según el principio de juridicidad, la Corte de Constitucionalidad decía que se le tenía que dar espacio a las personas para subsanar. Y no solo hablo en cosas de principios, en cualquier solicitud o lo que sea, se tiene que dar el lapso prudente para poder subsanar, para que así no se violente el derecho de defensa, que es algo absolutamente eh, inviolable para cualquier persona, ¿no? Y decíamos que eso no está en la ley. Si usted busca principio de juridicidad, no está en la ley. Eso es netamente doctrina. ¿Mm? Doctrina que se ha valido la Corte de Constitucionalidad para emitir jurisprudencia diciendo que por darles un ejemplo, dice, se violentó el derecho de defensa cuando la entidad del Estado rechazó de plano la solicitud, el recurso o algo así eh, del particular sin haberle dado un tiempo para subsanar, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros cómo se aplica este razonamiento humano, ¿verdad? Para que haya un sentido de. Ya les digo, y para quienes son muy positivistas, caerán en decir, pero no la ley dice cuáles son los requisitos, pues, y si se incumplieron, pero no se les olvida, mejor dicho, que el derecho administrativo es poco formalista. Imagínense que se necesitaran nosotros los abogados hasta para poder hacer una solicitud a la administración pública. Pues qué alegre, dirán ustedes, pues qué chanzal para nosotros. Pero no es así tampoco. Resultaría muy oneroso para cualquier país, para una sociedad tan pobre como Guatemala, ¿verdad? Como la guatemalteca, mejor dicho. Entonces, por ese motivo, pues, es que el derecho administrativo es poco formalista, eso lo dice la doctrina. Por eso la jurisprudencia misma falla en favor de las personas que hayan obviado requisitos mínimos, ¿no? Entonces, también aplica los principios generales del derecho y uno de esos es el derecho de defensa, como hace un rato lo decíamos. Damas y caballeros, son fuentes, por eso se les llama así racionales, porque utilizan el raciocinio humano para poder fundamentar y emitir un fallo como tal, ¿verdad? Esos son las fuentes racionales. Y ya saben que son tres, repitiendo, jurisprudencia, porque esos fallos que realizan las cortes, por supuesto que están muy bien razonados, bueno, no todos, por ahí recuerdo yo un fallo voy a decirlo porque eso no es pecado, de la sala sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que a la gran una vez nos emitió una sentencia que parecía haber sido redactada por el mismísimo Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Porque hablaba mucho y no decía nada. Luego, pues, la doctrina, que pues la emiten los doctos, los quienes conocen a través de sus opiniones, y por supuesto en la aplicación de los principios generales del derecho. Finalmente, dentro de estas fuentes de derecho administrativo tenemos las fuentes supletorias, disculpen.
que se les llama así porque obviamente vienen a suplir alguna, alguna situación que no necesariamente está descrita en la ley, que tampoco tiene incluso jurisprudencia o de la que se ha obviado incluso doctrina, porque por eso cuando ustedes hacen sus tesis, ¿no? La hacen sobre algún punto que han considerado ustedes que se está escapando, hacen algún análisis legal de alguna circunstancia que parece no haya sido tomada en cuenta legalmente. Entonces, al final de cuentas, por ese motivo es de que hay fuentes, disculpen, fuentes supletorias que van dedicadas y de lleno a suplir a la carencia de estas dos últimas. Me estoy ahogando aquí. Y hablaremos que una de las fuentes supletorias es la propia analogía. Una vez me decía alguien, pero mire, está prohibida la analogía en el derecho. Yo le decía, en el derecho penal. Y eso lo dice el Código Penal. Pero es derecho penal. Yo no puedo venir y decir, es que usted cometió el delito ese que parece homicidio en estado de emoción violenta, pero en realidad es asesinato. Porque se parecen. En derecho penal, lo que es. ¿Verdad? Y si algo no es, pues no es. ¿Verdad? Por eso no puedo usar analogía. No obstante, en otras ramas del derecho se utiliza la analogía. En derecho laboral se usa la analogía. En derecho administrativo también. A veces debo decirlo, para mal, pues para mal. Y otras veces pues puede funcionar bien, de decir, fíjese que en tal ministerio, rapidito, están ya utilizando las peticiones en línea. Pero aquí hay que hacerlo en ventanilla. Qué bueno, ¿no? Que el Estado se actualice y que se hagan peticiones en línea. Eso de, ustedes han escuchado hablar seguramente, ya de hace ratito que se hizo aquello de, se me escapa ahorita el nombre específico de este mecanismo para solicitar información pública. Entonces eso se puede hacer en línea, ¿no? Usted solicita información pública y la ley de libre acceso a la información pública establece los plazos en que la autoridad está obligada a contestar, y si no, usted le dice también qué recurso puede interponer recurso de revisión. De una vez se los digo, te pone recurso de revisión, ¿no? Para que pues pueda tramitar el trámite como tal. Pues qué bueno, ¿eh? Ahí vemos nosotros libre acceso a la información pública. Entonces, eso, vemos que antes de que fuera ley, pudo haber nacido con algo que era supletorio, la utilización de un método electrónico, porque ahora eso es lo que estamos usando, mis apreciables estudiantes. Los métodos electrónicos. Tenemos que ir siendo amigos de ellos. Yo no nací con la tecnología, soy de la generación Z, algo así. Yo no soy millennial, obviamente, ¿no? Soy de la generación Z, porque nací ahí, o la generación Y, creo yo. Una de esas, que nací en los 80. No soy del tema de la tecnología, pero vemos cómo efectivamente hay fuentes supletorias tecnológicas que van a seguirse usando seguramente para el nacimiento o como fuente del derecho administrativo. Me hablaba un colega, me decía, mire, respecto, ahora esto se los pongo como ejemplo, me decía él, la firma electrónica avanzada, me decía, fíjese que se está queriendo usar firma electrónica avanzada para que los viceministros firmen pues, contratos administrativos, y lo pueden hacer. Ahí está la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas avanzadas. Pero es que queremos que también firme el secretario. Yo les decía, la normativa dice que siempre que firme un viceministro, por delegación del ministro, ¿tiene que firmar un secretario? No. Entonces, ¿para qué quieren que firme un secretario? Le ponemos, a veces le buscamos tres pies al gato, ¿no? Ahí está. Hacemos supletoriamente la normativa que dice este artículo 1 de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas Avanzadas, que el Estado está facultado para utilizar firmas electrónicas y que tienen el mismo valor legal de la firma manuscrita.
Así lo dice la ley. Es ley. Y una vez me preguntaba, ¿y esa ley ha sido, tiene jurisprudencia en contra? Para nada. La tecnología de las firmas electrónicas avanzadas no es algo que Guatemala haya inventado, como ustedes ya se lo imaginan. Ahí está, la tecnología también es, damas y caballeros, puede llegar a ser un momento determinado fuente de derecho administrativo. Bueno, ahora entramos de lleno a ver cada una de las que ya vimos antes. Voy a regresar a la anterior diapositiva, donde vimos el de las positivas, están en la literal A, por eso aquí en la A.1 vamos a ver a la legislación, ¿no? ¿Qué es eso de la legislación, mis apreciables estudiantes? Bueno, como ustedes ya recordarán, a partir del artículo que es el 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos habla del proceso legislativo y nos lo manda así a grosso modo, ¿verdad? Ahí pueden ir ustedes chequeando, pero yo recuerdo que sí era a partir del 174. Ahorita vamos a ver en la Constitución, por aquello de que la memoria también nos puede fallar, porque eso sí es real, ¿eh? La memoria nos puede fallar a todos en algún momento. Sí, ahí está. 1174, la iniciativa de ley, ¿verdad? A partir de ahí nace toda la legislación con una iniciativa de ley, ya sabemos quiénes la tienen como tal, el Congreso de la República, o sea, los diputados al Congreso de la República, el Ejecutivo, el Judicial, el organismo judicial y la Universidad de San Carlos tienen iniciativas para proponer leyes. Yo decía, la Universidad de San Carlos, ¿cómo se ha dormido, no? Para poder tener legislación. Hace rato que la USAC ya no las pelea como antes por el pueblo de Guatemala, y el organismo legislativo y el organismo judicial, que es el único profesional, deja mucho que desear en cuanto a su función administrativa legal, porque no hace iniciativas de ley nunca casi. Pero bueno, a partir de ahí nacen, después está el segundo paso descrito en el artículo 177, 176 de la Constitución, que es la presentación y discusión de la iniciativa de ley. El otro tercer paso, que es la aprobación, sanción y promulgación del 177. Cuando se aprueba por el Congreso, la sancionan diciendo que parece bien, que sí, que una vez dadas sus 3 lecturas ya va en pie. La promulgan porque le están diciendo los medios de comunicación, mire, estamos haciéndole esto y el otro. El 178, que es el derecho de veto que tiene el presidente de la República para rechazarla o no. Y el 180, ¿no? Que es la vigencia, son los 5 pasos específicos para la legislación como tal. Aquí dice que a través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Ojo, esta definición extraída de un texto, un diccionario jurídico en internet, tiene, y la pusimos a propósito porque tenemos que ir haciendo un análisis de cada una de las circunstancias como tal. Esta tiene un fallo, y les voy a decir cuál es el fallo que tiene. El primer fallo dice, a través de órganos del Estado. No, la legislación en Guatemala no la hacen órganos. O poderes, ya no se le llama poderes, se le llama organismos. Y el organismo específico es el organismo legislativo. Insisto, esta es una definición global, ¿no? Por eso es de que también la pusimos a propósito. Y esos poderes, en este caso este organismo público, promulga un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Ahí sí. ¿Se da cuenta cómo se armó ya después de bonito? Sigamos ahí, vean la lectura. Dice, son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos. ¿Cómo? Bueno, como las que conocemos, Código Penal, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código de Comercio. Híjole, no termino hoy. Vean que la legislación a esta también se le conoce como fuente directa, y en otros casos, en otros países, legislaciones, en otras legislaciones, quise decir al decir otras naciones, perdón,
pues también se les conoce como fuente acto, ¿no? ¿Y por qué? Porque se refiere a que las normas jurídicas contienen a la ley misma y son de carácter primario, son lo inicial, son el sentido como tal. Vemos esa definición muy global. Y ahora ya vemos de que en Guatemala, al principio, como decía, órganos, no es un órgano, un organismo el que la crea, ¿verdad? Entonces, son de las situaciones que llaman la atención. Cuando hablamos de legislación, siempre será que estemos hablando del Congreso de la República de Guatemala, que es el que tiene pues esa potestad legislativa, que también habla el artículo 179 de la Constitución, que también nos dice que cuando esté realizándose la iniciativa de ley y en el veto, el presidente de la veta tiene la primacía, los diputados del Congreso de la República, y si votan por las 2/3 partes, aunque el presidente haya vetado la norma, ellos la pueden echar a andar. Son de las situaciones que están ahí. Qué lástima que la mayoría de los diputados al Congreso de la República, no puedo decir que todos tampoco, porque generalizar es equivocarse, decía uno de los filósofos, si no estoy mal, ay, ahorita se me olvidó el nombre, pero él decía eso, generalizar es equivocarse. No puedo yo venir a decir que todos, pero al menos la gran mayoría de diputados no ve por los intereses más que de sí mismos, ¿no? Luego de la legislación, mis apreciables estudiantes, pues estamos ahora refiriéndonos a, a otra jerarquía legal, los reglamentos. Los reglamentos, aquí tenemos que ponerle mucha atención. Aquí sí podemos decir que los reglamentos son realizados por órganos del Estado, aunque también lo pueden realizar otro organismo del Estado que no es el legislativo. Entonces ya ustedes están adivinando ahorita a qué me estoy refiriendo. Sí, a los acuerdos gubernativos, a los acuerdos ministeriales, etcétera. Seguramente sabrán que de eso estoy hablando. Pues bueno, veamos aquí esta definición y cómo la vamos a ir concatenando al estudio mismo de lo que vamos llevando. Dice que los reglamentos son documentos que los emite alguna autoridad política, social o administrativa. Por eso me encantó esta. Autoridad política, el presidente de la República. Una autoridad social. La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. ¿Qué otro? Bueno, el directorio, bueno, en fin. Autoridad social o autoridad administrativa, como cuando surge un acuerdo ministerial emitido por el ministro de Gobernación, por el ministro de Finanzas Públicas, en fin, por cualesquiera de los 14 ministros de Estado. En la que, ¿qué hacen? Dice, se hace explícita para el público objetivo. Una serie de normas jurídicos sociales, también pueden ser normas políticas o de otra naturaleza. Y a veces también, ojo, son normas complementarias a la ley. Algo que se me estaba yendo ahorita de la ley, mis queridos estudiantes, regresemos un poquito a la legislación. Se me está escapando un punto que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué es? Bueno, ¿cómo se divide la legislación? La legislación tiene una subclasificación a la que se le han dicho que tiene normas de carácter orgánico, ojo, las leyes o decretos, pues ahora que hablamos específicamente de los decretos, perdón, se clasifican así en leyes orgánicas o decretos orgánicos. ¿Cómo cuáles son esos? Aquellos que nos dicen cómo se organiza un órgano del Estado. Ayer que estaba leyendo la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, es una ley orgánica, nos habla de
una pura y neta organización, en este caso de una entidad descentralizada del Estado, como lo es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, vemos nosotros ahí esa circunstancia interesante, ¿no? De que, eso es una norma, una ley orgánica, ¿verdad? Sí. Luego, están las leyes especiales, llamadas así porque son específicas de una materia en particular. Un claro ejemplo de una ley especial, bueno, ustedes se recordarán, tal vez no, yo creo que no, porque cuando ustedes empezaron a hablar del tema de las donaciones, ya sabían que no estaba en el Código Civil. Cuando su servidor empezó a estudiar Derecho hace, ¿qué? Ya como 20 años atrás, miren qué rápido se va el tiempo. Hace unos 20 años atrás estábamos empezando a estudiar Derecho. Todavía las adopciones era algo que se realizaba en jurisdicción voluntaria, estaba regulado en el Código Civil. A ustedes ya les tocó estudiar que existe un Consejo Nacional de Adopciones que se rige por la Ley de Adopciones. Esto, damas y caballeros, es la muestra específica de lo que es una ley especial. Una que va a determinadas circunstancias, a determinadas situaciones, y que solo regula sobre esa materia. Y también podemos clasificar a los decretos como decretos sustantivos generales, decretos que, tanto sustantivos como adjetivos, pero ahorita hablo de los decretos sustantivos generales, son aquellos que, al decir sustantivos, una serie sustancial de definiciones, de normativas, se me olvidó ahorita la palabra, el hecho acá es de que el derecho sustantivo es el que nos explica qué es algo, ¿no? Por así decirlo, nos dice qué es el matrimonio, estamos en civil, qué es la familia, en derecho de familia, qué es el trabajo, en derecho laboral. Eso es derecho sustantivo. Entonces, y le llamamos así, decretos generales sustantivos porque tienen esa singularidad, ¿no? Y están también los decretos adjetivos generales, ¿no? Porque ahí sí, o son más que todo decretos adjetivos, no generales, decretos adjetivos, porque nos narran cómo se realiza un proceso. Entonces, usted ya ha visto prácticamente cómo se clasifican también las leyes, se subclasifican, ¿eh? Y por si se les olvidó, las repito. Hablamos primero de leyes orgánicas, que son puramente organizativas, leyes especiales, que son muy específicas de una materia como tal, leyes sustantivas generales, que nos hablan de una generalidad de definiciones y de derechos facultades, y las leyes adjetivas, que nos dicen cómo son los procesos. Así es como se clasifican de forma general los decretos. Ahora sí, regresemos a los reglamentos. Y disculpen ahí, que ya se me había olvidado esa parte, ¿eh? Pero gracias a Dios la teníamos aquí en cuenta. Ahora, volviendo a los reglamentos, pues acordémonos que esto lo realiza una autoridad política, social o administrativa. El presidente de la República tiene su propia legislación. Él mismo puede emitir los llamados decretos gubernativos, así como usted lo oye. Un decreto gubernativo que yo recuerdo que hubo en 1985, si no me falla la memoria. Ahí le preguntan a sus papás, porque yo era un niñito pequeño para 1985, derivado de una serie de cuestiones que hubieron en el país, en una época bien conflictiva, valga la redundancia, por los golpes de Estado que le habían dado antes Ríos Montt a Lucas García, Mejía Víctores a Ríos Montt, en fin, una época en el país bien inestable en cuanto al tema de la política. Los pobres güiros no iban a estudiar, muchos, salió un decreto del presidente Óscar Mejía Víctores
de 1985, donde todos los estudiantes ganaron por decreto. Como él era el presidente, podía decretar eso. Era un decreto gubernativo en el que dijo que todos los niños, todos los jóvenes, todos los que estaban estudiando, todo lo que era competencia del Ministerio de Educación, pues todos ganaron por decreto. Ese es uno de los decretos que yo recuerdo, ¿no? Han habido decretos leyes también muy importantes, pero bueno, los decretos leyes son otra cosa. Este es un decreto gubernativo que efectivamente emitió en su momento el presidente, y así es como se le conoce. Raras veces se emiten decretos de esa categoría. ¿Eh? Y no se confunda con los decretos que realiza el Congreso de la República, presidente. Y por eso, tal vez a alguno de ustedes les sonó también cuando vino la pandemia aquí a Guatemala. Yo escuchaba a algunos decir, ojalá que ganemos por decreto. Pero el presidente Yamatei pues no emitió ningún decreto de esa categoría. Entonces, nadie ganó nada por decreto. Otra de las normativas que emite el presidente de la República son los acuerdos gubernativos. Estos sí ya los conocemos. Normalmente los acuerdos gubernativos son los típicos reglamentos. Y los reglamentos usualmente sirven para complementar a las leyes, ¿no? Entonces, para eso sirven como tal estos. Y la otra que tiene el presidente para poder realizar su otro sistema legal son los reglamentos de carácter puramente administrativos. Cuando él pues emite así un reglamento administrativo para todo el personal del organismo ejecutivo, es un reglamento de esa categoría. En un momento determinado también están los llamados decretos leyes que emitió, por cierto, alguien que gobernó a puro decreto ley fue Efraín Ríos Montt. Como la Constitución Política de la República había sido, el Estado de Derecho había sido, ahí le cortaron la cabeza. Efraín Ríos Montt estuvo gobernando a puro decreto ley, lo que a él se le ocurría, así se hacía, ¿verdad? Y entonces, pues, esa también es otra de las normativas que tienen. Pero para que se emita un decreto ley, tiene que haber carencia de ley, ¿verdad? Valga la redundancia. Repito, por eso es de que en un momento determinado se crearon los decretos leyes. El Código Civil es el decreto ley 106, ¿no? Ahí él echa un vistazo a su Código Civil. Es un decreto ley nacido del organismo ejecutivo. Claro, cualquiera dirá, sí, pero es que esa es una copia del Código Civil de España, de México y creo que de Argentina. Sí, por supuesto, lo fue. Pero fue tan bueno ese decreto ley que ahí está vigente hoy en día. Esa normativa no la hizo el Congreso de la República. ¿Por qué no? ¿Y por qué la hizo el presidente? Por lo mismo. Cuando hay ausencia de ley, el presidente de la República emite un decreto ley, que es otra forma que tienen los presidentes para poder tener su propia legislación, si lo queremos llamar así. Así que repito, las cuatro formas en las que un presidente de la República también puede emitir disposiciones. La primera dijimos los decretos gubernativos, y dimos aquel ejemplo del 86. Ahí le preguntan a su papá o a su mamá qué grado fue el que ganó con el decreto ley, con el decreto gubernativo de 1985. Ahí le preguntan. Con los acuerdos gubernativos, que son los reglamentos típicos, ¿verdad? ¿Qué reglamento de la ley de servicio civil? ¿Qué reglamento? Ahorita, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, todos esos son los acuerdos gubernativos. Luego dijimos también que están los llamados reglamentos administrativos, que normalmente, como la misma palabra dice, son reglamentos, pero a nivel ya no de reglar a una ley, sino a la administración pública en sí. Y los decretos ley, ¿verdad? Que
básicamente los emite un gobernante, un presidente, cuando existe la ausencia de una ley, pues que se llaman decretos leyes, ¿verdad? Esos son los que puede emitir como tal. Por cierto, también en los reglamentos debemos de meter a los acuerdos ministeriales. Uy, perdón, me fui para acá. Los acuerdos ministeriales, ahora ya no estamos hablando de una autoridad política, porque un ministro de Estado él es una autoridad administrativa, ¿no? La máxima autoridad, o mejor dicho, la autoridad superior de un ministerio es el, el ministro, ¿no? Ministro de Estado. Ahora, si decimos la máxima autoridad a nivel administrativo, es el presidente de la República de Guatemala. Él es la máxima autoridad administrativa. Ahora, la autoridad superior en cada administrativa es el ministro. Vean la diferencia, ¿no? Máximo y superior. ¿Qué es más, máximo o superior? Pues máximo, ¿no? Entonces, ahí se recuerdan de eso, porque administrativamente así es esa línea de división. Si yo digo la máxima autoridad administrativa del país, estoy diciendo el presidente de la República de Guatemala. Si yo digo la autoridad superior administrativa, estoy diciendo el ministro tal, de tal ministerio. Entonces, esas son las diferencias. Ellos pues también emiten los llamados, en este caso, acuerdos ministeriales, ¿no? Entonces, ahí están. Los acuerdos ministeriales normalmente como tal vienen a determinar, son normativas internas de cada ministerio, prácticamente. Por eso es que decimos que el derecho administrativo no termina por codificarse, ¿no? Porque cada uno de los ministerios pues tiene una normativa específica. He tenido la oportunidad de estar en 3 de ellos y no se aplican las mismas normativas para todos los casos. A los 3 me ha tocado ir a aprender cosas diferentes. Y es que es ahí, y acuérdese de esto, apreciar al estudiante, el abogado, si usted algún día va a decir, yo ya me las sé todas, está diciendo la mentira más grande dicha por el ser humano. Mientras usted más conozca, se va a dar cuenta que menos sabe. Por eso decía don Sócrates, solo sé que nada sé. Yo sé que después la descompusieron a solo sé que no sé nada, pero a eso se refería. Cuando uno va conociendo más, dice, ay, güela, me falta mucho más todavía por conocer. Entonces, volviendo al tema que nos compete, los acuerdos ministeriales, damas y caballeros, van según cada ministerio, ¿no? Porque tienen distintas dependencias, cada ministerio se ocupa de distintas cosas, entonces, por eso varían definitivamente eh, las normas de un ministerio a otro. Claro, usted dirá, pero es que hay unas que sí, claro, por supuesto, hay circunstancias que están idénticas para todos, pero no todas, valga la cuestión. Bueno, avancemos. Hablamos ahora de las instituciones y circulares. Bueno, ¿qué son instituciones? Son órganos, aquí está la definición, me gusta esta definición. Son órganos de la administración pública. Ajá, eso es una institución, un órgano de la administración pública, ya sea centralizada, descentralizada o autónoma. Esos son órganos. Eso, y las instituciones son órganos de la administración pública. O bien privada, dice acá. Privada no nos interesa porque derecho administrativo no tiene nada que ver con lo privado. Que auxilian a esta, ¿a quiénes? A la administración pública. Para prestar servicios, para lograr el bien común. Ah, eso sí nos interesa. Porque eso es lo que se prevé a partir de esta reglamentación que va surgiendo de las instituciones. Las instituciones autónomas son las que más llaman la atención, ¿verdad? Porque, ojo, por ahí he escuchado, veo mucho de que algunos alcaldes, ya que, o algunas corporaciones municipales, o mejor dicho, consejos municipales, ya creen que por la autonomía les da derecho a hacer lo que se les dé la gana. Y se les olvida, por supuesto, lo que establece el artículo 153 de la Constitución, ¿verdad? Que dice que todo el mundo está bajo el imperio de la ley.
Y por ahí pues se les escapa, digamos, alguna cosita y quieren hacer, repito, lo que se le da la gana. Pero vemos nosotros que a pesar de que son instituciones que tienen esta situación, si bien ellos tienen sus propias fuentes de derecho, porque se vuelve una fuente de derecho lo que hace la institución y las circulares que a veces emiten, por supuesto, vale y queda, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Dijeron una circular del Consejo Municipal de aquí, de la ciudad de Guatemala, que se declara el día de Álvaro Arzú. Ay, ojalá que no. Y dijeran eso, es solo una opinión muy pareja. Yo no simpatizaba mucho con el señor Álvaro Arzú en cuanto a su política administrativa y lo que hizo en su gobierno. Nada más lo digo. Respeto a quien sí, perfecto. Hizo cosas positivas, sí, pero también hizo otras que para qué les cuento. Entonces, los órganos de la administración pública apreciables estudiantes. A partir de que dijeran, celebramos el día de este señor y dan el día libre, están prácticamente haciendo que haya una fuente nueva de derecho. En este caso van a decir después los trabajadores de la Municipalidad de Guatemala, es que el día 20 de febrero, no, ya seas de otra persona, el día 23 de febrero es el día de Álvaro y nada más trabajamos medio día, fuente de derecho. ¿Qué les parecería? La costumbre, por supuesto, es una fuente de derecho formal y también muy específica del derecho administrativo. Muchos de los actos que se fueron realizando todos los días se volvieron justamente costumbre. Pero repito, la naturaleza de esta es que es una fuente formal. Nos refiere aquí esta notita que está enfrente de sus pantallas, que es la fuente formal más antigua. Por supuesto que la costumbre seguramente es prehistórica. Podemos que la historia, nace del año 5000 antes de Cristo para acá. Y aquí, damas y caballeros, pues hay cosas que se venían haciendo de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Por eso decimos que eso es derecho, se volvió en algún momento determinado derecho. Por eso la costumbre formal, porque la forma en que se fueron repitiendo esos actos lo hacen una fuente formal. También es importante señalar que esta costumbre tiene un carácter cultural, es que está muy enraizada con la cultura de un país, de un territorio, ¿no? Y por ello, las conductas que se van dando jurídicamente obligatorias en un momento determinado se van generalizando hacia toda una comunidad. Así de sencillo. Toda esa costumbre de que, imagínense, los musulmanes, decían ellos, tienen la costumbre religiosa, pero es costumbre al fin, de que a las 5 de la tarde oran, todos dejan de hacer lo que están haciendo y tienen que orar, ¿eh? Hacia la Meca, se reclinan y hacen su oración a Alá. Por cierto, Alá es Dios, es el mismo Dios que nosotros le decimos Yahvé, Dios como tal, ¿no? Entonces, es una costumbre, ¿no? Y en la administración pública de los países árabes, a las 5 todo el mundo se detiene de lo que hace y ora hacia la Meca. Una costumbre. Y aquí un musulmán seguramente, que claro, aquí os dan trabajo en lugar de pedir, tienen sus negocios allá por la 19 calle de la zona 1. Entonces, ellos a las 5 se retiran y a orar. Luego tenemos las prácticas administrativas. Muy bien, ¿qué es una práctica administrativa? Bueno, la definición de acá es muy clara. Dice que acciones lideradas, desde la gestión administrativa que denotan una intervención en la organización y que producen efectos o resultados. En síntesis, ¿qué es entonces una práctica administrativa? Pues sí, es una acción que se realiza propiamente por ese órgano administrativo. ¿Con qué afán? Pues con el afán de organizar, producir efectos que beneficien a la colectividad.
Entiéndase que si estamos hablando del Ministerio de Educación, tienen acciones que tienen que ver con la educación eh, de primaria, secundaria y diversificado del país, ¿no? Eso produce los efectos. ¿Qué efectos? Pues de que la gente, nuestros hijos estén estudiando, y el resultado del estudio, pues ya lo sabemos nosotros, ¿no? Que es la buena preparación, al final de cuentas, el poder también tener a una mejor vida, debemos de decir. Entonces, eso, damas y caballeros, son las prácticas administrativas, ¿no? Acciones lideradas desde la gestión administrativa para producir efectos. O sea, si lo queremos resumir, así es, esas son las palabras claves. Acciones lideradas por el ente administrativo que producen efectos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la circunstancia de la práctica administrativa. Bueno, ahora hablemos de la B, ¿no? Porque la B eran las fuentes, ya hablamos de las fuentes, ¿qué? Eran las fuentes positivas, voy a regresar acá, ahora hablemos de las fuentes racionales, sí. Todas las anteriores son fuentes positivas. ¿Mm? Ahora, las fuentes racionales, eh, ya me quedé aquí, ahí está. Las fuentes racionales, pues el B1 y B2. Hablamos primero de la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia, damas y caballeros, aquí tenemos una definición, pero también yo le doy otra. Son los distintos fallos procesales que emite una corte sobre distinto punto. Son sometidos a la corte, digamos, un caso, y tiene cosas raras, porque las tiene. O sea, le digo, nosotros estudiamos derecho, pero en la práctica vemos cosas que uno dice, ah, la verdad, y esto como que no lo vi en la U. Luego les voy a poner un ejemplo. Eso como que no me lo enseñaron. ¿Y ahora qué hago? A los jueces les pasa, mejor dicho, a los magistrados más, porque son ellos quienes se encargan de emitir la jurisprudencia. Magistrado le sucede, ¿no? Que dicen en un momento determinado, pero es que esto genera dudas, esto no sé si va en esa línea, o aquí los abogados están estirando la ley. Ah, vaya. Entonces, cuando se están emitiendo esos fallos hacia distintos casos que son sometidos a las altas cortes del país, es así como nace la jurisprudencia. Aquí dice que se refiere a la interpretación de las leyes y normativas. Realmente, al decir normativa, nos está regresando a estudiar porque también hay reglamentos, también hay, como ya vimos, pueden haber circulares, también pueden haber acuerdos ministeriales. Entonces, por eso es de que no solamente la jurisprudencia se vale de las leyes. Es más, por ahí ahorita hablando de jurisprudencia, recuerdo de que había una, solo disculpen, voy a conectar la computadora porque ya se me descargó. Ahí está, dispensen. Pero como estamos en vivo, pues todo esto tiene que suceder. Entonces les decía, en cuanto al plano de la jurisprudencia, las cortes van haciendo sus propias consolidaciones de actos como tal. Voy a leerles por aquí una jurisprudencia, digamos, eh, de algo relacionado con el magisterio. Vean lo que dice el artículo 78 de la Constitución Política de la República. Dice, el Estado promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio, incluyendo el derecho a la jubilación que haga posible su dignificación efectiva. Los derechos adquiridos por el Magisterio Nacional tienen carácter de mínimos e irrenunciables. La ley regulará estas materias. Dice. Bueno, ahora aquí tengo jurisprudencia. En el expediente 49-95, así es como lo citamos. Cuando usted cita jurisprudencia, la coloca así, ¿no?
este caso es de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 49-95 de sentencia de fecha 24 de agosto de 1995, que dice lo siguiente: el artículo 78 constitucional transcrito contiene una reserva de ley, estableciendo con claridad que en las materias relacionadas con la promoción que deberá hacer el Estado para superación económico, social y cultural del magisterio y con los derechos adquiridos del mismo, está reservada a la ley. La reserva de ley que hace el artículo de referencia es aquella ley considerada en su aspecto material y formal, creadora de situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, que imponen obligaciones y que crea derechos, y cuyo contenido es eminentemente normativo. Es decir, ahí estaba diciendo la CC, no se refiere a cualquier ley. Hablamos de la Ley de Educación Nacional. Entonces, hablamos de esa en específico. Por si ahí dijeron los maestros, porque ya vimos de que, bueno, por cierto, soy maestro, esa es mi primera profesión, déjenme decir. Profesión hermosa que ejercí por más de una década, que me dejó muchas satisfacciones, nunca de carácter económico, por cierto, porque la docencia en Guatemala es muy mal pagada. Y no hablo del Estado, porque todavía los del Estado ganan muy bien. Yo nunca trabajé para el Estado cuando era maestro, sino eh, siempre estuve en colegios y a la paga era para morirse de hambre, ¿verdad? Bueno, entonces, aunque agradezco ahí a los colegios que nos dieron la oportunidad de estar, qué alegre fue y muy bonito, pero que era difícil, ustedes, hay que reconocer. Entonces, no es cualquier ley, ¿eh? Por ahí hemos visto nosotros de que hay un personaje satánico, Satán Acevedo creo que se llama, anda ahí siempre metiendo sus tentáculos a donde puede y tratando de ir jalando otras normativas para ir aplicando y aplicando eh, cosas que ustedes ya se imaginarán, ¿no? Pues así es, damas y caballeros, como efectivamente, por cierto, quiero hacer una aclaración. Algunos comentarios que hago que son personales son justamente así, son personales, ajenos a la Universidad Rural de Guatemala. Así que lo aclaro para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Repito, comentarios ajenos a la Universidad Rural de Guatemala. Son personales. Entonces, ese es un claro ejemplo, ¿no? De cuando está diciéndonos aquí la Corte Constitucional, miren, no está hablando de cualquier ley, está hablando de la ley específica ¿me explico? Entonces, son de las maneras que vemos que se vale la jurisprudencia. Y repito, es muy válido citarla. Ya sabemos, eso sí, que la jurisprudencia, para que se vuelva específicamente ley en Guatemala, se necesitan al menos 5 fallos. 5 fallos es el mínimo para que se pueda volver. Que eso ya ustedes lo saben mejor que yo, incluso ya lo recuerdan mejor, ¿verdad? Bueno, ahora pues hablemos de la doctrina. La hermosa doctrina son básicamente un conjunto de conocimientos, ¿verdad? Por parte de los estudiosos del derecho. Entonces, personas que saben han hecho sus libros, han emitido sus pronunciamientos en base a sus estudios, en base a su preparación académica. Entonces, por ello es que de ahí deriva, ¿no? Porque sabemos que decimos alguien es doctor cuando es experto y amplio conocedor sobre temas. Entonces, referimos a la doctrina justamente en esa situación, ¿no? Doctorae, que es muy letrado, eso nos dice que es muy experto. Entonces, de ahí viene la palabra doctrina, ¿no? Entonces, aquí nos dice la breve definición que doctrina son todos los principios, en este caso principios generales del derecho incluso,
enseñanzas, ¿verdad? Toda esa pedagogía, toda esa andragogía, ya cuando hablamos de tema de adultos, que definitivamente se necesita para impartir una clase o algún conocimiento, o bien aquellas instrucciones, ojo, que se consideran válidas y aplicables en materias jurídicas en este caso. Repito, no es cualquier principio, no es cualquier enseñanza, no, que se consideran válidas y aplicables en materias jurídicas. ¿Cómo así? No podemos andar diciendo que doctrina es cualquier libro, o bueno, también cualquier persona puede escribir, ¿no? Hoy en día, y sobre todo en un mundo donde las redes sociales pues han tomado el control, bien saben ustedes, cualquiera de nosotros opinamos, y está bien, cualquiera de nuestras opiniones es respetable, eso no tenemos la menor duda. Pero el punto acá es el siguiente, ¿no? Y a lo que le tenemos que prestar bastante atención. Para que algo sea doctrina, debe de ser válida, o sea, tiene que tener un valor, ¿ah? Un valor científico, por supuesto, un valor de investigación, no es una simple opinión, sino es valuable, que tiene un sentido como tal. Y por supuesto, tiene que ser aplicada a la norma jurídica. Por eso es que estas son normas racionales, perdón, son fuentes de derechos racionales, porque atienden al razonamiento humano. Y por último, pues hablamos de la analogía. Si usted se da cuenta, le pusimos el C1 a la analogía porque esta deviene de, perdón, de las fuentes supletorias, ¿no? La analogía es en sí una fuente supletoria que podría utilizar la administración pública en un determinado momento para solucionar algún conflicto, para poderle suponer una buena salida a las circunstancias. Fíjese que analogía viene del griego analos, que significa comparado o similar, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra analogía, ¿no? Analos, que significa similar o comparable. Entonces, la analogía es ese medio o instrumento, por eso aquí está subrayado, ¿no? Es un instrumento técnico, porque no necesariamente solo es jurídico, pero a nosotros lo que nos interesa es lo jurídico, puedo subrayar lo jurídico, por el cual se aplica, ¿qué? Un supuesto, ¿m? O sea, digo, lo voy a resolver de esta forma porque no está previsto en las leyes la regulación destinada a un caso con el que se guarda similitud. Ahí está, miren. Hay vacíos legales, algo dejamos por un lado y ahora ¿qué hacemos? Bueno, resolvámoslo como aquel porque se le parece. ¿Mm? Así podría ser. Imagínense que ahorita está vigente la ley esta de simplificación de datos, que espero que de veras funcione, ¿eh? De simplificación de trámites administrativos, perdón. Con ello, el país tendría que caminar más rápido y eliminar esa burocracia horrible que de veras, no sé si ustedes lo sabían, con el gobierno pasado de Jimmy Morales, la burocracia se aumentó más. Se volvieron a poner procesos administrativos en varios ministerios que no tenían sentido, de que firmaran más personas por... Entonces, digamos que se dijera, por así decirlo, ay, mire, en el Ministerio de Salud sale la resolución para ver si la salud de una persona es... Aquí nos mandaron en internet eh, ay Dios mío, la certificación con un QR donde están los exámenes. Pues está bien, dejémoslo ahí, perfecto, que salga la resolución. Entonces que viniera otro ministerio similar, ¿no? Y dijera,
pongámosle trabajo, porque también tiene su departamento de salud y seguridad ocupacional, y dijera, mire, eh, sé que pedían certificado médico, pero aquí están los exámenes y ahí los pueden ver con el QR, y ellos dijera, ah, pues eso no estaba previsto, pero tomémoslo por analogía, así lo hizo el Ministerio de Salud Pública. Ahí está, ¿no? Un caso de cómo la analogía puede convertirse también. Un ejemplo muy burdo quizá el que les estoy dando, pero que podría ser. Bueno, pues mis distinguidas y distinguidos estudiantes, hemos llegado al final de la sesión. Yo les agradezco mucho por su atención. Si Dios nos lo permite, pues será la próxima semana cuando por esta misma hora y este mismo canal, dirían antes, pues nos estaremos saludando nuevamente, ¿eh? Así es de que será Dios mediante la próxima. Cuídense bastante, por favor, de veras, cuídense mucho. Hoy tuve que salir y de veras, por eso el COVID, la gente quiere estar encima de uno y usted tome su distancia. Ya estoy vacunado, ya me dio esa enfermedad y cuidándome, y qué molesto fue, ¿eh? Eh, Falleció un pariente mío recién por eso. Cuídense de veras bastante y les deseo muy buen provecho y buenas noches.